Hola Sofía, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias. Quisiera iniciar preguntando si ustedes pueden ver mi pantalla, que estoy compartiendo la presentación. Sí, Sí, sí la Sí. vemos. Perfecto, listo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente Sofía por la presentación. Aquí pues estamos Yuri y yo quienes vamos a impartir este día de hoy, este seminario de hoy que es sobre la sistematización de experiencias de investigación. Entonces, bueno, no sé si Yuri quiera saludar antes de que comencemos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, como decía Manuela, el día de hoy vamos a estar hablando de la sistematización de experiencias. Esta clase o en este seminario va a estar un poco anclado al seminario pasado, ya que pues en últimas también termina siendo como una metodología cualitativa y pues esperamos que se animen a participar, que tomen la palabra, que puedan preguntar y demás. Nosotras igual vamos a intentar hacerles preguntas para que se motiven también a estar aquí. También pues recordarles que ya Sofía acabó de enviar el formulario para que por favor lo puedan diligenciar y podamos seguir teniendo el seguimiento de todas las personas que han estado asistiendo a estos seminarios. Bueno, nosotras antes de iniciar, de hecho, les teníamos una pregunta para abrir este espacio. Queremos preguntarles si en algún momento ustedes han participado ya sea en un seminario, en una actividad, un taller o un proceso que ustedes consideran que debió haber sido documentado, que de pronto hubiera sido interesante que, no sé, que sacaran las experiencias de ese espacio o que se hubiese hecho un proceso de seguimiento a cómo se estaba llevando ese espacio. No sé si alguien nos pueda compartir de pronto una experiencia. Si de pronto nadie quiere hablar, les invitamos de todas maneras a que puedan escribir en el chat que está ahí activo, con donde también Sofía ya acabó de compartir la carpeta con las grabaciones de las sesiones anteriores. Sin embargo, como lo decía Julie, les invitamos a que ese sea un espacio que conversemos y que podamos construir entre todos y todas. Bueno, nosotras el día de hoy les traemos pues esta agenda. La idea es partir claramente de una introducción sobre qué es la sistematización de experiencias, contarles un poco cuál es la propuesta metodológica para la realización de una sistematización de experiencias, contarles algunos ejemplos de sistematizaciones que hemos conocido, que hagamos un taller, como les mencionaba Julie, que esperamos pues haya más participación que la pregunta anterior y pues que podamos finalizar con unas conclusiones que nos podamos llevar para realizar sistematizaciones en caso de que lo veamos necesario en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en los espacios en los que nos desarrollamos. Entonces, esperamos pues que les guste mucho lo que les vamos a presentar y que pueda ser una herramienta útil para sus procesos de investigación, para sus procesos en sus comunidades, en sus instituciones u organizaciones. Listo, bueno, entonces para empezar en materia, yo creo que es interesante e importante que ustedes conozcan un breve contexto sobre esta metodología. Entonces les cuento que esta metodología, la sistematización de experiencias, surge durante los años 70 y a comienzos de los 80 en América Latina y surge como una apuesta que busca redefinir desde la realidad de nuestra propia región la manera en que interpretamos e intervenimos en el ámbito social. ¿Por qué busca hacer como este cambio? Porque se piensa de la producción de conocimiento, la producción de intervenciones desde la posición de diferentes actores, no solo desde la posición del investigador, sino que empieza a pensarse, pues es importante conocer también las voces de quienes participan en estos proyectos. Entonces aquí como que empieza la sistematización de experiencias como una oportunidad para tener diferentes perspectivas, esas perspectivas que nos posicionan pues en la posición de a quien estamos interviniendo, las personas que están participando en esta intervención y demás. Y termina siendo una apuesta muy importante para la educación, para la investigación en educación. Últimamente, cuando uno busca sistematización de experiencias, se puede encontrar muchos proyectos, muchos programas a los cuales se le hizo un proceso de sistematización para conocer finalmente qué resultados tuvo, para conocer finalmente cómo cada actor que pues pasó por estos programas o por estos proyectos o por estas clases, en fin, experimentaron ese proceso. Pero en todas estas
ya después de haberles dado el contexto, pues finalmente, ¿qué es la sistematización de experiencias, no? Queda esa pregunta. Entonces, para responder esto, es necesario que vayamos por partes. Y por partes me refiero a primero, pensemos, ¿qué es una experiencia? Entonces, una experiencia, las experiencias las vamos a entender en este contexto de varias maneras. Primero la vamos a entender como un proceso social, histórico, complejo, en el que intervienen diferentes actores y que tienen lugar en un contexto económico, social, cultural, determinado, pero que también tiene lugar o puede tener lugar en situaciones organizativas o institucionales específicas o particulares. Es decir, puede tener lugar en un colegio, en una institución determinada, y va a ser diferente en relación al lugar en donde se construye. Las experiencias pueden ser personales o pueden ser colectivas o pueden ser ambas. Y es necesario que las distingamos pues de sucesos o de hechos, ya que nuevamente es una situación, no es algo mucho más complejo. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a que pues finalmente las experiencias están construidas de varias características. Por ejemplo, las experiencias se construyen en relación a cómo y qué experimenta cada suceso de acuerdo con su identidad, de acuerdo con su historia personal, con su cultura, con su contexto. Entonces debemos considerar, por ejemplo, a nivel contextual, que la historia de una nación, la economía de una nación o de una región o incluso mundial puede influir en las posibilidades que cada persona tiene para vivir una experiencia específica. También tenemos que considerar que las experiencias están constituidas de acciones. Entonces, mi experiencia va a estar constituida de acuerdo a lo que yo hago o yo dejo de hacer en un contexto determinado. Estas acciones siempre están presentes y pueden ser ya sea planificadas o sin intención. Cuando yo me refiero a planificadas, por ejemplo, podríamos hablar del seminario. Si uno quisiese hablar de las experiencias del seminario, uno tendría que pensar que en gran medida estas experiencias son planificadas. ¿Por qué? Porque yo, ustedes, nos hemos puesto aquí en la posición de participar en este seminario. Hemos hecho un proceso de pensar cómo hacer estas clases, qué clases ver. Entonces ha sido un proceso planificado. Otra cosa que también deberíamos considerar respecto a las experiencias, a cómo las vamos a entender, es que estas experiencias, en estas experiencias intervienen nuestros sentimientos, nuestras percepciones y nuestras interpretaciones. Entonces, cada persona va a dar cuenta de unas experiencias específicas que van a ser específicas en relación a los sentimientos, a nuestras percepciones, a nuestras interpretaciones y a lo que ya les he comentado, a la identidad, a la historia de cada persona. Además, las experiencias también van a estar determinadas por las relaciones que tengamos, por las relaciones de las que nosotros hacemos parte. Entonces, por relaciones me refiero a esas relaciones personales y sociales que construimos y que en su mayoría, por no decirlo todas, son relaciones de poder, que nos sitúan en un lugar o en otro. ¿A qué me refiero con relaciones de poder? A que puede ser una relación de subordinación, entonces, por ejemplo, entonces mi experiencia va a estar determinada en un contexto, por ejemplo, laboral, va a estar determinada a si yo tengo el poder o no tengo el poder. Eso va a estar ahí como determinando, moviendo el curso de cómo va a ser esa experiencia. O también si estoy en una posición de opresión o en una posición de resistencia o de solidaridad, en fin, entre otras cuestiones. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos a entender ahora sí la sistematización de experiencias. Entonces, la sistematización de experiencias es un proceso histórico, es un proceso en el que nos sentamos a organizar cada una de las experiencias que constituyen una situación. Para esto, yo les voy a pedir que tengamos en mente que las experiencias vamos a considerarlas, por así decirlo, lugares vivos. Lugares vivos, o sea, lugares que están en continuo movimiento, en continua modificación, pero también que son lugares de creación y producción de saberes. Y como son lugares de creación y producción de saberes, entonces podemos hacer una sistematización, entonces podemos hacer un proceso reflexivo a partir del cual construir conocimiento. Entonces, sistematización aquí implica que pensemos, que reflexionemos, que hagamos consciente algo que ya pasó.
o algo que está pasando. Y que estas vivencias las organicemos y le demos forma y podamos reflexionar sobre, a partir de la teoría, pues esto con qué se relaciona. Esto me da cuenta de que entonces, este proceso implica recoger, reconstruir un contexto, reconstruir las identidades de las personas que participan de ese contexto y poder verlo a la luz de diferentes teorías. Muchas veces se hace sistematización sin teoría, también se puede hacer simplemente mirar ese proceso que llevó a cabo cada actor dentro de una experiencia. Yo les contaba que puede hacer sobre un programa, se puede hacer sobre un proyecto, y lo que implica es hacer consciente un montón de situaciones. Y a partir de esa conciencia, a partir de esa reflexión sobre las experiencias de diferentes actores, lo que nosotros podemos obtener es nuevo conocimiento, nuevas teorías, o también podemos obtener una serie de aprendizajes sobre lo que pasó, lo que salió bien de un proyecto, de un programa, pero también podemos tener un apartado de recomendaciones sobre esto no salió bien, esto le faltó, es este componente, este otro componente le faltó para que pudiese mejorar. Y todo ese conocimiento va a ser vital para nuevas experiencias que, digamos, puedan ser parecidas a las que ya tuvimos. ¿Listo? Hay que entender que entonces la sistematización, nuevamente lo que busca es cambiarnos de lugar, sacarnos del lugar en el que estamos y cambiar nuestra perspectiva sobre una situación específica, cambiar nuestra mirada sobre un problema en específico. Eso, eso por esa parte. Ahora pues podríamos pasar a la metodología. Listo, Julie, muchísimas gracias. Aquí les traemos como una propuesta metodológica que podemos implementar al momento de sistematizar una experiencia. Como lo decía Julie, podemos sistematizar un programa, un proyecto, un curso, bueno, algo en lo que hayamos estado, hayamos participado. Y pues tal vez, o me parece importante pensarnos en que posiblemente no haya una receta mágica o no tengamos una única forma de sistematizar, sino que podamos entender el proceso de sistematización como un proceso que es netamente reflexivo y que también es un proceso que llama a la creatividad de las personas que hacen un proceso de sistematización de una experiencia. En ese sentido, no hay una receta clara, afortunadamente, para realizar este proceso. Sin embargo, esta propuesta metodológica nos da ciertos puntos que podemos tener en cuenta y que nos pueden ayudar a hacer este proceso un poco más exitoso, un poco mejor. Lo primero es contar con una experiencia. Suena demasiado obvio, pero es claro que necesitamos tener una experiencia a la cual le vamos a hacer el proceso de sistematización. Entonces, ¿cuál va a ser ese proyecto? ¿Cuál va a ser ese programa con el que vamos a empezar? ¿Cuál es la experiencia como tal que queremos definir? Y en ese sentido, es importante que también tengamos en cuenta que no necesariamente hacemos la sistematización de una experiencia una vez haya finalizado. Muchas se hacen cuando ya finalizaron, pero si, por ejemplo, se llevó a cabo un piloto para un curso y luego lo queremos seguir implementando, le podemos hacer la sistematización en piloto. Si por el contrario estamos haciendo un proyecto que es a largo plazo, va a ser 5 años de ejecución, pues sería ideal que por lo menos una vez empiece, una vez hayan pasado unos cuantos meses, digamos, bueno, vamos a hacer un proceso de sistematización y ahí nos vamos dando cuenta cómo hemos ido avanzando y qué cambios podemos ir haciendo o qué cosas de pronto están fallando un poco. Bueno, vamos haciendo ese estudio de esta experiencia desde pues mientras se está realizando. Es importante aclarar que una sistematización de una experiencia debe ser un proceso intencionado, o sea, debemos querer hacerlo. No es como una herramienta que sale de un momento a otro, sino que, y eso lo vamos a explicar un poco en el segundo paso, que es formular el plan, sino que también es una serie de acciones que deben formularse de una manera estratégica y con un cronograma y unos puntos claros a seguir. También es necesario para iniciar saber con qué registro se cuenta de la experiencia. Casi siempre estas experiencias pues han tenido seminarios, talleres, reuniones, presentaciones. Entonces, ¿con qué registros contamos? Tenemos listas de asistencia, diarios de campo, tenemos grabaciones de reuniones y ahora que digo grabaciones, pues también entender que los registros no son únicamente documentos escritos, no son únicamente papeles y demás, sino que los registros pueden ser también, y también son bastante importantes, pueden ser grabaciones,
pueden ser poemas, canciones que se escribieron en el calor de la experiencia, pueden ser canciones, pueden ser notas de voz, grabaciones de reuniones. Todo esto hace parte de los productos o de los registros con los que podemos contar para partir de allí y preguntarnos qué otras cosas nos faltan. Luego, lo ideal sería formular un plan de sistematización. Lo primero y lo más importante es para qué queremos sistematizar, o sea, definir un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta sistematización? Queremos ver su efectividad, queremos que esto se pueda aplicar en las siguientes experiencias. Si, por ejemplo, fue un taller, queremos ver qué tanto se apropió el conocimiento del taller por parte de los estudiantes para el siguiente año que lo volvamos a hacer, pues lo tengamos en cuenta cuáles fueron los éxitos y cuáles de pronto las falencias en las que podemos mejorar. Bueno, es plantear un objetivo claro, medible y alcanzable para ese proceso de sistematización. Ahora, ¿qué experiencia queremos sistematizar? Debemos delimitar el objeto. Entonces, digamos, en la escuela pueden haber muchos talleres, muchos proyectos que se llevan a cabo, pero es necesario que delimitemos qué experiencia específicamente vamos a sistematizar, pero además también debemos entender que no necesariamente tenemos que sistematizar desde el inicio hasta donde vaya, porque si es un proyecto que ha empezado desde el año 2000 y estamos en pleno 2024, pues son demasiados años de sistematización y posiblemente sea muy difícil de hacer o tome demasiado tiempo. Entre más grande sea el espectro de tiempo de la experiencia que queremos sistematizar, pues muchísimo más tiempo va a tomar. En ese sentido, se puede delimitar el tiempo a 2 años, el año anterior, el año en el que estamos. Y obviamente esas decisiones estarán basadas en los deseos del objetivo. Entonces, por ejemplo, vamos a sistematizar únicamente el taller que se hizo el año pasado porque este año que viene lo vamos a repetir. Entonces, queremos ver cómo fue esa experiencia para poder replicar los aciertos y poder corregir los desaciertos que tuvimos en ese taller, por ejemplo. O por ejemplo, es que hicimos un curso muy chévere con unas cuantas comunidades, queremos ver qué tal nos salió sistematizar la experiencia porque estamos pensando en hacer otro más grande, pero para eso vamos a sistematizar primero las experiencias de este que fue un poquito más pequeño. Y delimitar el objeto no solamente es delimitar el tiempo, también hay que delimitar el número o la ubicación en la que en la que vamos a llevar la experiencia. Por ejemplo, si llevamos el proyecto con 5 comunidades indígenas, trabajamos con todas, al momento de hacer la sistematización debemos preguntar, bueno, vamos a hacer el proceso de sistematización con las 5 y con todas las personas que están en las 5 o vamos a escoger un número de personas por cada comunidad o solo vamos a escoger unas comunidades, 3, 4 comunidades, 2 comunidades. Bueno, siempre debe quedar muy bien delimitado el objeto. La mayoría de veces esa delimitación responde a la cantidad de tiempo que tengamos, el personal con el que contamos, el presupuesto que tenemos. De pronto a veces hacemos una sistematización y no tenemos un presupuesto, entonces van a trabajar 2 personas nada más porque pues no tenemos presupuesto para contratar a más personas. Ah, bueno, entonces no puede ser demasiado grande porque va a tomar demasiado tiempo. Entonces tenemos que elegir de manera concreta dónde vamos a realizar la sistematización. También es importante que pensemos cuál es el eje de la sistematización, cuáles son esos aspectos que más nos interesan, porque pudimos haber hecho un taller o, digamos, hicimos un curso sobre educación, pero entonces en ese curso pudimos haber abordado demasiados ejes. Podemos escoger cuál es el eje que más nos interesa, tal vez la apropiación de la lengua, tal vez un proceso de conocimiento profundo y mayor sobre las comunidades indígenas en el Baupés, o tal vez quisimos ver cuál es el nivel de resignificación de la lengua. Bueno, escogemos cuál es el eje central, aunque podamos tocar de cierta manera todos los ejes, escogemos cuál es ese eje transversal que va a direccionar este proceso de sistematización. Ahora, justo con lo que hacíamos en el anterior punto de mirar cuáles registros teníamos, pues es importante ver qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos. Entonces, digamos, tenemos la lista de asistencia, tenemos algunas grabaciones de unas reuniones, pero no tenemos efectivamente como lo que piensan las demás personas, no tenemos esas meditaciones que han hecho los partícipes del proceso de sistematización para
durante su proceso. Entonces, ¿qué necesitamos y qué herramientas vamos a utilizar? Entonces, no, es que vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer entrevistas en profundidad, vamos a hacer grupos focales, vamos a hacer talleres de dibujo. Y en ese sentido también va a ser importante, bueno, dos cosas muy importantes. La primera es que cuando se hace un proceso de sistematización, no puede llegar simplemente alguien por fuera y hacer el proceso de sistematización, sino que se requiere que al menos una de las personas que haga parte del equipo de trabajo haya hecho parte de la experiencia, ya sea como miembro de la organización, como partícipe de la experiencia, y que juntos puedan hacer ese proceso de sistematización. Y lo otro importante es pensarnos quiénes son los actores. Entonces, si hablamos de un curso que se hizo, digamos, en la escuela, podríamos pensar que los actores principales son los y las estudiantes, pero estamos dejando por fuera a muchos otros actores que también son importantes y juegan un rol al interior de esta experiencia. Por ejemplo, los padres de familia, que la mamá o el papá haya decidido enviar a su hijo para los talleres. Ellos también forman parte de esa experiencia. Si ellos notaron que si hubo un proceso de resignificación de la lengua, o si notaron que si hubo un cambio frente a su percepción de la lengua, por ejemplo, los padres también podrían darnos su experiencia, podrían brindarnos también un proceso, un espacio para el análisis. Pero además, también podríamos pensar que claramente los profesores y las profesoras hicieron parte de esa experiencia, entonces también su voz es importante. Y en ese sentido, bueno, pensarnos cómo vamos a hacer, cuáles son las metodologías que vamos a utilizar. Yuri la semana pasada nos explicaba diferentes formas de llevar a cabo metodologías cualitativas. Bueno, ¿cuáles vamos a llevar? Vamos a hacer una entrevista en profundidad, vamos a llevar un proceso de observación porque la experiencia todavía está andando, o vamos a hacer unos grupos focales, o por el contrario, vamos a ir por estrategias diferentes y mucho más creativas y vamos a hacer, no sé, un taller de dibujo, un taller de canto. ¿Y cómo? Y esa es la otra pregunta importante, ¿cómo esto que estamos, estas metodologías, si nos van a dar la información que nos falta para completar pues como todo el paquete de información para el proceso de sistematización? Y lo otro es, ¿qué procedimiento concreto vamos a seguir y en qué tiempo? No podemos quedarnos 5 años haciendo la sistematización. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tenemos? ¿Qué actividades vamos a llevar a cabo? ¿Y quiénes son las personas encargadas? Como en cualquier proceso, como en cualquier proyecto, ya sea de investigación o en cualquier proceso que hagamos, taller, incluso la experiencia que estamos sistematizando, todo tiene un plan. Entonces, siempre va a ser necesario tener un plan, un cronograma que podamos seguir y que nos sirva de ruta para llevar a cabo el proceso de sistematización. El siguiente paso, entonces, es la recuperación del proceso. Entonces, vamos a reconstruir la historia de la experiencia. Una vez recopilamos todos los documentos que teníamos, una vez hicimos la metodología que decidimos, hicimos los talleres, recolectamos toda la información, vamos a reconstruir la historia, vamos a identificar a todas las personas que fueron partícipes o que son partícipes de la experiencia y vamos a ordenar y a clasificar la información. ¿En qué la vamos a clasificar? Dependerá de los ejes que tuvo ese proceso, esa experiencia, dependerá del objetivo, dependerá del eje de la sistematización, que decíamos de qué manera vamos a clasificar esa información. Seguido de eso, y el punto más importante es el de la reflexión de fondo, de llevar procesos de análisis, síntesis e interrelaciones, una interpretación crítica y la identificación de aprendizajes. Todo lo que dijimos con anterioridad y todos estos procesos que antecedieron este punto, pues estaban era alimentando este último, bueno, casi último punto que es la reflexión. ¿A dónde llegamos con toda esta información? Ya conocimos la experiencia de las personas, ya pudimos hacer, ya reconstruimos la historia de este proceso, bueno, cuáles son los aprendizajes, dónde hay discordancias, dónde hay desencuentros, dónde hay conflictos, debates. Todo esto va a ser importante para poder sistematizar la experiencia, poder ver desde dónde partimos hasta dónde llegamos, qué aprendizajes hay y dónde hay procesos en los que y aunque lo mencionaban la semana pasada, aquí no estamos buscando necesariamente que no hayan concordancia o que no necesariamente buscamos que todo concuerde perfectamente, sino que en medio de las diferencias, en medio del conflicto, en medio de todos estos procesos, hay aprendizajes de fondo que son importantes y que necesitan también de unos procesos de reflexión. Y finalmente, pues, tenemos que formular unas conclusiones, unas recomendaciones, unas propuestas, y aunque a veces suena demasiado obvio, es importante que
al final del proceso de sistematización se le dedique un tiempo real y un esfuerzo real a la estrategia de comunicar esos aprendizajes y esas proyecciones. Si no, toda la información quedaría únicamente para los que sistematizaron. Y puede que al final salga un documento bien bonito, la mayoría de veces sale algún escrito, sale algo así. Sin embargo, deben pensarse otras formas de que se comuniquen esos resultados, que se le puedan contar. Por ejemplo, si se hace en la escuela y se hace, por ejemplo, con la experiencia únicamente del grado octavo, bueno, vamos a socializar esta experiencia con todo el personal del colegio, porque esta experiencia que llevamos a cabo con el grado octavo se puede replicar en otros grados, se puede replicar con diferentes cambios porque cada grado será único, pero será importante que por lo menos toda la institución conozca los resultados del proceso de sistematización de esa experiencia. Pero entonces, para hacer esto mucho más cercano y dejando de lado como toda la parte teórica, pues también les traemos unos dos ejemplos para mostrarles un poco, para contarles un poco cómo llevaron a cabo un proceso de sistematización. Listo, entonces tenemos dos casos. Yo les voy a hablar de un caso que llevó a cabo varios países de América Latina. Eh, era un proyecto de educación ciudadana e intercultural para pueblos indígenas de América Latina en contextos de pobreza. Se realizó en México, Perú, Ecuador y Brasil y se inicia en el 2004. Se inicia en el 2004 y sigue su curso como hasta el 2005 más o menos. Cuando ellos se proponen hacer la sistematización de experiencias, lo que se proponen es, bueno, no podemos, como ya les decía Manuela, no podemos sistematizar la experiencia de todos estos países porque son muchos y nos desbordan en términos de presupuesto, pero lo que vamos a hacer es sistematizar la experiencia en especial de dos países. Uno de ellos es Perú, que es sobre el cual me quiero detener. Entonces ellos hacen este proceso de sistematización pensando en que querían comprender cuáles fueron los resultados que quedaron en los niños, niñas y adolescentes que hicieron parte de este proyecto sobre ciudadanía intercultural. Entonces, para esto, lo que ellos hacen es una serie de talleres en donde se realizan diferentes acciones a fin de poner de relieve las experiencias que cada uno de estos estudiantes tuvo a lo largo de ese proyecto. Entonces, hacen exposiciones orales con los facilitadores que les llevan a hablar sobre los contenidos que se trabajaron a lo largo de ese curso. Entonces, se trabajaron contenidos sobre identidad y modernidad, tratando de pensar cómo es ser indígena moderno. Se trató de abordar el tema de la ciudadanía intercultural, como les mencionaba, preguntando cuáles son los derechos que tenemos como pueblos indígenas. Se abordó también el desarrollo intercultural, preguntando qué tipo de desarrollo quiere pues cada persona para su comunidad. Se trabajó también el tema del liderazgo intercultural, preguntándose, bueno, qué tipo de líder queremos ser. Eso tratando de dar cuenta finalmente entonces qué fue lo que cada niño y adolescente aprendió de estas experiencias. Entonces también se elaboraron como unos procesos de dibujos en donde cada niño mostraba casi que daba cuenta de su identidad antes y después. O sea, cómo antes se relacionaban con su identidad cultural y cómo se relacionan con esa identidad después del taller, después del proceso de formación. Entonces, eso también dio cuenta de que efectivamente habían unos cambios en ese proceso, habían unos cambios que estaban relacionados con todo el proyecto que ellos desarrollaron y también hicieron unos procesos de escenificación como de estos ejes que les mencioné, hicieron unos procesos de escenificación en donde ponían en práctica, pues finalmente qué fue lo que los niños aprendieron y cómo están interpretando todo lo que a lo largo de este proyecto se les compartió. Y a partir de eso se crea un libro en donde se sistematiza toda la experiencia de eso. Y en este libro lo que hacen es que cuentan desde el inicio cómo es que se piensa el proyecto en el momento en que se sentaron a diseñar el proyecto, el momento en que el proyecto ya es aprobado, el momento en el que empiezan a convocar a los niños, niñas y adolescentes y empiezan ahí a influir, a poner, a evidenciar las diferentes perspectivas que tuvieron participación en el proyecto. Entonces, muestran ahí cuál fue el papel de la parte administrativa, cuál fue el papel de las personas en logística, luego cómo incluyeron a los profesores,
a los estudiantes, a los padres de familia. Y entonces todo esto les deja unos resultados de efectivamente, pues este proyecto contribuyó a que la percepción sobre la identidad pues cambiara en estos niños y que se pensara en la posibilidad de seguirlo replicando. Entonces eso por parte de esa experiencia. Y yo también les traje un ejemplo de otra experiencia, esta es un poco más diferente, pero también se acerca mucho en términos de pensarse la educación. Esta es una experiencia que se llevó a cabo a un programa piloto de Laura Lili. El Laura Lili es de la Fundación Valle de Lili, que es una clínica que se encuentra en la ciudad de Cali y se llevó a cabo entre el año 2021 y 2022. Este programa se enfoca en la atención integral a niños hospitalizados, combinando la educación con el cuidado de sus necesidades emocionales, psicológicas y sociales. En este programa se encuentran muchos niños y niñas que pues están pasando por ciertas enfermedades que les impiden poder asistir a la educación de manera formal, poder asistir a su colegio, porque pues deben estar en el hospital porque están recibiendo pues diferentes tratamientos constantes por su estado de salud. En ese sentido, pues se creó este piloto de la Una Lili con la intención de que pues, niños y niñas pues, pudieran seguir recibiendo educación, pero también acompañamiento psicológico, social y a sus procesos emocionales desde la misma clínica y que una vez ellos hubiesen salido exitosos pues, de todo su proceso pues, de recuperación, pudiesen reintegrarse nuevamente sin sentirse demasiado, digamos, atrasados a sus procesos educativos formales. En este sentido, este piloto, en este piloto pues trabajaron con los niños y niñas, sabiendo sus experiencias, sus emociones, si eso sí estaba funcionando, o sea, si ellos sí se sentían acompañados, si les gustaban sus profesores y profesoras, si sentían que estaban aprendiendo, pero no podían simplemente hacer entrevistas a los niños y niñas. Entonces idearon, sobre todo por varios motivos. Uno, porque había niños y niñas muy pequeñitos, pero además también porque había niños o niñas que tenían unas situaciones de salud bastante complicadas que les impedía poderse desenvolver bastante al momento de hablar. En ese sentido, ellos, los investigadores que hicieron esta sistematización, decidieron optar por otras metodologías. Para ello, ellos hicieron más bien como una, ¿cómo decirlo? Como una metodología de hacer preguntas y que ellos pudieran responder con caritas de feliz, de triste, de más o menos, y a partir de él pudieran saber cuál era su sentimiento frente a diferentes espacios, como por ejemplo, ¿qué piensas del profe? ¿Qué piensas de las clases? ¿Qué piensas de él? Y así pudieran hacerlo. Pero no era únicamente de los niños y niñas, sino que también claramente pensar en el rol de la mamá y el papá de los niños. Pero además del rol de la mamá y el papá, también tenían en cuenta los y las cuidadoras, porque no siempre son la mamá o el papá la que puede estar acompañando al niño o niña porque debe estar trabajando. Entonces a veces puede ser la abuela, puede ser un tío, una tía, un hermano o una hermana mayor. Entonces también era importante tener en cuenta el papel de los cuidadores al momento de realizar el proceso de sistematización, pero además también de los profesores y profesoras, de los médicos, de todas estas personas que estaban haciendo parte de este ecosistema de cuidado y saber cómo era la experiencia de cada uno de ellos. Este era un proceso, ese fue la sistematización de la experiencia piloto. Sin embargo, el aula sigue en su curso y ha continuado y a partir de estos procesos de sistematización, pues ha podido ver que efectivamente los niños y niñas pues se sienten que siguen integrados, sienten que siguen llevando una vida en medio de su condición, siguen llevando una vida con la mayor normalidad posible en la medida en que siguen adscritos a procesos de aprendizaje, siguen reconociendo, siguen aprendiendo, siguen estos procesos que no los alejan tanto pues de una realidad en la que de cierta forma se ven obligados a apartarse en el momento pues de tener que recibir tratamientos que son muy largos, tratamientos que son de mucho cuidado y que pues todo el tiempo su salud está pues digamos peligrando de cierta manera. Entonces, este proceso de sistematización de la experiencia primero también les permitió ver cuáles eran esos aciertos que estaban teniendo en su proceso y de pronto cuáles eran esas áreas en las que de pronto debían fortalecerse para que la experiencia que le pudieran brindar a los niños y niñas fuera lo más efectiva posible. También entendiendo que la mayoría de esos procesos, por no decir todos, pero la mayoría de esos procesos que se sistematizan, pues estas experiencias tienen también unos objetivos y unos propósitos mayores, en la medida en que casi siempre buscan impactar de cierta manera al grupo poblacional con el que están trabajando. Pero entonces, para no quedarnos hablando solamente nosotras
y una vez presentadas estos ejemplos, bueno, les traemos un taller que lo hemos dividido en tres partes. ¿Cuál es nuestra idea? ¿Cuál es nuestra invitación? Es que pensemos por fuera de la caja. No pensemos solo en metodologías tradicionales, sino que nos lancemos a proponer diferentes formas de hacer las cosas. Y en ese sentido, la primera pregunta que les tenemos para que puedan escribir en el chat o para que podamos participar es si ustedes creen que podríamos sistematizar este seminario. Buenas tardes. Sí, yo considero que pues efectivamente se puede sistematizar como cada una de las sesiones y las participaciones que se hacen en ellas. Súper, muchísimas gracias, Alejandro. ¿Y ustedes creen que podríamos empezar a sistematizar, digamos, esta experiencia del seminario ahora mismo? O sea, que digamos, hoy terminamos la clase y digamos, vamos a empezar el proceso de sistematización o deberíamos esperar otro poquito. ¿Qué creen ustedes? Pues yo creo que siempre es mejor hacer las cosas de una vez porque cuando se trabaja en la sistematización de cualquier proceso, la memoria es más fuerte, recién pasa, ¿sí? Si fuéramos a sistematizar esta sesión en un mes, lo que sistematizamos, lo que recogemos, ya, digamos, tiene una menor intensidad, el recuerdo, nuestra memoria es frágil en principio. Adicional a eso, pero yo creo que el proceso es, digamos, uno puede ir generando unos insumos, en este caso el seminario, por cada una de las jornadas, ¿sí? Pero al final, lo que salga como producto de la sistematización puede ser algo totalmente diferente, que no vaya en orden cronológico, sino que puede tener otro tipo de ordenamiento, ¿no? De los aprendizajes específicos en investigación, los aprendizajes en práctica pedagógica, los aprendizajes sobre las lenguas, ¿no? Son categorías que también te permiten organizar una experiencia como esta. De Perfecto. acuerdo, muchas gracias. Y entonces, teniendo en cuenta eso, em, ¿qué actores creen que deberían hacer parte del proceso de sistematización? ¿Qué experiencias creen que deberíamos sistematizar? Yo creo que esa parte ya dependería como del objetivo de la sistematización, pues porque habría varias eh, cosas que se podrían sistematizar, como ya sea la percepción de los participantes no activos, digamos, como ustedes que están impartiendo el seminario, de pues del desarrollo del mismo, o ya puede ser la percepción de las personas que imparten el seminario también se puede sistematizar. Entonces ya yo creo que dependería más como del objetivo general que se busque. De acuerdo. Miren, yo les cuento brevemente como una experiencia para que de pronto contextualicemos un poquito más. En una ocasión, a mí me pidieron sistematizar un programa de formación. Me pidieron hacer esta sistematización cuando el programa finalizó y estaban buscando que esta sistematización se hiciera porque resulta que hubo una deserción muy alta. Las personas beneficiarias, las personas, los estudiantes, desertaron un montón. Entonces ellos se hacían la pregunta, ¿por qué desertaron? ¿Cuál fue la razón para que desertaron? Entonces ahí lo que quisimos hacer fue, pues tratemos de levantar prácticamente la perspectiva de todas las personas que hicieron parte de este proceso. Estudiantes eran unos 200 estudiantes. Obviamente 200 estudiantes no íbamos a entrevistar, no íbamos a meter en un grupo focal porque no se podía y porque también no era necesario. Entonces lo que hicimos fue separar a los estudiantes en términos de los que desertaron y los que finalizaron el programa. Y de esos tomamos casi que una muestra para entrevistarlos, para invitarlos a grupos focales. También pensamos, bueno, traigamos la voz de los profesores, de algunos de los profesores que participaron en este proyecto y también traigamos la voz de las personas que planificaron, que administraron el proyecto. ¿Por qué? Porque resulta que desde la mirada de las personas que planificaron, que fueron finalmente los que pidieron que se hiciera el proceso de sistematización,
la deserción caía en las manos, o por así decirlo, de los profesores. Ellos le echaban totalmente la culpa de ese proceso a los profesores. Y entonces, con esto de poder levantar las diferentes perspectivas, incluyendo la de los profesores, la de los alumnos y demás, nos dimos cuenta que el problema era mucho más complejo que la manera en la que se lo estaban pensando, que el problema incluso venía desde la parte de la planeación, desde la parte en que se monta el proyecto, ya venía ahí como un problema porque desde el momento uno no segmentaron bien la población objetivo. Entonces hicieron un proyecto muy amplio para diferentes personas y empezó a ingresar gente que realmente no necesitaba el proceso de formación, que realmente ya tenía un conocimiento muy avanzado y esa gente empezó a salir. Y entonces ahí nos dimos cuenta, bueno, hay diferentes personas que están implicadas, hay diferentes perspectivas, hay diferentes problemas, pero entonces eso solo fue posible cuando nos sentamos a ver lo que pensaba cada actor, a ver lo que vivió cada actor, fue que empezamos a encontrar cuáles fueron esos nudos que empezaron a hacer que el proyecto se volviera una cosa muy compleja y que finalmente pues hubiese una deserción tan alta. Entonces, bueno, les dejo eso por ahí para que tengamos como en cuenta y podamos pensar, bueno, en este proceso de sistematizar nuestro seminario, pues entonces con quiénes vamos a hablar. Y ahí les tiro, yo creo que deberíamos hablar con quienes participan, a lo mejor también con quienes se les hizo la invitación y no participan. Creo que deberíamos hablar con los profes, con las personas que estamos aquí, pues como impartiendo este seminario. Y también creo que podríamos hablar con las personas que han hecho que este seminario sea posible, como por ejemplo con Sofía, como por ejemplo con la parte, pues como administrativa del proyecto de lenguas del BAUPES, que han hecho que esto sea posible. Y teniendo eso en cuenta, ahorita sí, qué herramientas creen que podríamos usar? Y pues vuelvo a lo que decía Manuela. Pensemos en cosas creativas. ¿Qué se les ocurre? Podemos escribir también en el chat si de pronto nos da un poquito de pena hablar, pero pues la idea es que podamos escuchar también cuáles son sus ideas, si de pronto hay alguna metodología, ninguna idea que ustedes digan está mal y ninguna idea está demasiado loca, sino que también es eso justamente la idea de esta actividad y es que pensemos también formas creativas en las que podamos acercarnos a conocer esas experiencias. Sí, un poco retomando lo de quiénes serían los actores, ahí yo escribí, pues están los docentes del seminario, los que hacen parte de- de la universidad, hay unos participantes y yo pues logro identificar como tres tipos de participantes, porque este es un seminario abierto, ¿no? Hay unas personas de la comunidad que son, digamos, que incluso son los hablantes de las lenguas nativas. Hay otros que son docentes en ejercicio en el BAUPES. Y hay otros que como yo, pues somos profesionales que nos relacionamos con estos temas de educación y que estamos interesados en la protección y revitalización de las lenguas. Y hay otros que formularon el proyecto y yo sé que se vinculan, ¿no? Pues en este caso el SENA, la Secretaría de Planeación, incluso yo he tenido la oportunidad de ver a Plinio, que es el secretario de Educación. Digamos, ellos tienen, todos tenemos aquí puntos de vista diferentes que como ustedes dicen, no se trata de imponer unos sobre los otros. Y frente a cómo se puede recoger la información y presentarla, pues hoy por hoy, pues están los medios digitales, ¿cierto? Los interactivos y demás. Y hay una herramienta muy potente que uno la puede hacer o interactiva o no interactiva, que es una infografía, ¿no? Entonces yo diría eso puede ser interesante, incluso si los profes hacen un trabajo que los motiva desde el seminario, que articulan con las diferentes iniciativas que desarrollan y pueden generar alguna reflexión en el aula de clase con los estudiantes, pues uno puede hacer un video, porque es que apareció una idea y la retomé y hice esta planeación de mi práctica pedagógica y aquí está, pues todo eso es válido, incluso fotografías de los trabajos, e incluso yo siempre digo que las aulas
los centros educativos hablan los idiomas. Yo, la verdad, por ejemplo, me imagino, pues la normal tiene algunos avisos en diferentes idiomas, entonces, pero de pronto otro establecimiento hoy solamente tiene letreros en español, con las reflexiones que se generan, entonces empiezan a haber cambios y entonces ya no solamente están en español, sino empieza allí a esa parte de la iconografía de los establecimientos a enriquecerse de las lenguas nativas. Se me ocurre eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues suena súper interesante cuando nos pensamos las infografías, las fotografías, los videos, todas estas herramientas que también nos permiten comunicar, que también nos permiten ciertos espacios o ciertos aspectos ser mucho más interactivos con las personas, también nos permite ser a veces mucho más cercanos. A veces los textos que tienen un, digamos, un dialecto, un lenguaje que puede ser demasiado técnico, demasiado complicado, pues a veces no resuena con todas las personas y no hace que todas las personas quieran leerlo. A veces apropiar o eh, adoptar estas otras herramientas o estas otras formas en las que podemos comunicarnos también nos permiten llegar a otros públicos, llegar a otras personas que también se puedan mostrar muy interesadas de conocer estos procesos, estas experiencias. Pero entonces, aquí ya tenemos este punto de cómo podríamos divulgar, comunicar, mostrar estos procesos. Ya tenemos identificados todo un grupo de públicos que, como decíamos ahora, pueden contarnos su experiencia desde diferentes puntos de vista. Pero entonces, aquí la pregunta sería, nos falta algo todavía. ¿Cómo haríamos o qué herramientas utilizaríamos para conocer esas experiencias? ¿Ustedes qué metodología piensan que podrían utilizar, que sería interesante utilizar para recoger esas experiencias con estos diferentes grupos? Entonces tenemos el público que asiste al seminario, que podemos dividir en diferentes tipos de público, pero también tenemos unas organizaciones, unas instituciones que hacen parte de la génesis del proyecto, pero también tenemos un grupo de profesores y profesoras que vienen impartiendo el seminario. Bueno, ¿cómo podríamos con cada uno de estos grupos conseguir esas narraciones, esas reflexiones alrededor de la experiencia? ¿Qué metodología podríamos utilizar? Por ejemplo, yo les boto una que a mí se me ocurre que podría funcionarnos. Como yo siento que en el seminario a veces somos un poquito tímidos y tímidas y no hablamos tanto, de pronto pedir que todas las personas que han hecho parte del seminario nos cuenten su experiencia pueda que sea similar, que las personas de pronto se sientan un poco tímidas, no nos quieran contar tanto. Entonces yo, por ejemplo, buscaría la forma de que hiciéramos un espacio, digamos, presencial con las personas que están pues que han estado participando, que están en Paupés y que pudiéramos hacer un espacio donde vamos haciendo preguntas, las personas las vayan respondiendo en hojas, donde nos diga en calidad de qué se encuentra, es decir, si era de un profesor receptor o si es un hablante de lengua que fue también receptor de o que estuvo, que fue partícipe del seminario y que puede ir respondiendo a esas preguntas sin que necesariamente sepamos su nombre, que las pueda responder tranquilo, tranquila, escribiéndolas y luego las depositemos en una urna como si fuera un proceso de votación. Se me ocurre a mí, podría ser una idea que podría funcionar o tal vez no. ¿A ustedes qué otras metodologías se les podrían ocurrir para poder obtener esas reflexiones frente al proceso o frente a la experiencia en el seminario? Hola, ocurre que justamente, por ejemplo, al hacer envío del formulario, eso también es una herramienta para hacer esa identificación de las personas que participan. Entonces, eso podría ser, por ejemplo, pues haciendo como uso de, no sé si esto cabe dentro de metodologías que son cuantitativas, porque viene a ser la aplicación casi que sí, de formularios o de encuestas en los que se registra la participación, pero se está registrando más cosas, ¿no? Que nos indican, por ejemplo, esas personas, las personas que participan, de dónde vienen, si pertenecen a grupos étnicos o no, si son docentes o estudiantes o independientes. Entonces creo que, por ejemplo, es una herramienta que también puede usarse en otros espacios.
Claro, y además lo que menciona Sofía es súper interesante en la medida en que con estos formularios también podemos hacer una caracterización de las personas que estuvieron participando del seminario. Y eso también resulta súper interesante dependiendo de cuáles serían o cuál sea ese objetivo que nos planteemos dentro del proyecto o dentro del proceso de sistematización de la experiencia. No sé si de pronto a alguien se le ocurre otra metodología, otra forma en la que podamos recoger esa información para sistematizarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Jenny. Tal vez por medio de entrevistas también se puede hacer una sistematización de la información. Ejemplo, yo soy del Baupés, bueno, no soy del Baupés, pero estoy en el proyecto, el seminario del profe José Augusto, y pues dentro de lo que se va a realizar del proyecto de caracterización se tiene contemplado realizar entrevistas a, bueno, no sé, de pronto un grupo pequeño de estudiantes y preguntarle cosas puntuales, pues, con referencia a de cuánto se demora para llegar al centro, si vive dentro del casco urbano de Mitú, bueno, ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, Jenny. Claro, también podemos ir y adoptar estas otras herramientas, adoptar estos procesos que lo decía Sofía y ahora Jamie también, es que podemos tener un aporte que sea un poco más tal vez cuantitativo, ahora un aporte un poco más cualitativo, podemos tener estas otras herramientas que son un poquito más por fuera de la caja, como talleres de dibujo, talleres de poesía, bueno, podemos llevar a cabo diferentes herramientas o diferentes metodologías para poder empezar a sistematizar esa experiencia a partir de los diferentes públicos que vamos identificando. Ahora, nosotras como la segunda parte de este taller, les contamos ahí, Julie les alcanzó a contar que creo que Julie, no sé si se le cayó el internet, o aquí está. Bueno, Julie les estaba contando un poco sobre un proceso de sistematización que hicieron para una experiencia de un proceso de formación que se hizo en una fundación. Bueno, nosotras dentro de ese proceso de sistematización, ellos llevaron a cabo unos talleres de dibujo. Yo les quería mostrar unos de esos dibujos y les quería preguntar si ustedes lo ven, teniendo un poquito en cuenta lo que les hemos contado, ustedes de qué manera podrían interpretar esos dibujos o qué harían ustedes o qué metodología o qué pasos a seguir ustedes creerían que se podrían utilizar para hacer la interpretación de esos dibujos. De un momento ya les comparto. Ahora les pregunto, ¿pueden ver mi pantalla que les estoy mostrando un dibujo? Sí. Sí. Perfecto. No sé si yo les quiero dar un poquito más de contexto para ver si podemos entrar un poquito tal vez a pensarnos cómo podríamos interpretar esto. Respecto a la metodología, Ajá, bueno, un poco también lo que se asume es que las personas puedan eh, representar la experiencia que han vivido por medio de, pues, de imágenes. Yo también, y qué pena que me vuelva un poquito, ahorita que pensábamos sobre qué se podría hacer para recolectar experiencias y de pronto no nos sentimos cómodos con grupos focales, con entrevistas, que es lo que a mí me suele gustar más, pero que de pronto no nos sintamos cómodos con eso, pensaba en la posibilidad de invitar a las personas a hacer un diario de campo, o un diario, pues como un diario, más bien, que las personas pudiesen escribir en un diario las experiencias que van viviendo y cuando nos sentemos a hacer todo el proceso de sistematización, pues recoger esos diarios en estos procesos de sistematización, pues ya en la parte en donde nos sentamos a organizar los materiales que recolectamos, una cosa que quiero que no se nos escape es que es un proceso reflexivo, no es un proceso meramente descriptivo, no es simplemente es que la gente dijo esto y se hizo esto, eso, no, hay que reflexionar sobre por qué pasó eso, por qué la gente vio
experimentó, va a dar cuenta pues de un proceso en general en el que están inscritas las personas. Y bueno, eso era lo que quería mencionar. Y, y ya, entonces yo creo que podemos pasar al dibujo, que encuentran en el dibujo, con qué creen que se podría relacionar, para Cualquier qué idea, creen también que podría. Ajá. no, que cualquier idea que lancen está súper bien, no se preocupen. Este dibujo es de la experiencia del aula en la clínica. No, este es de la experiencia que les estaba contando ahora Julie, del proceso que hicieron y que se dieron cuenta que el problema era mucho más grande, que desde la formulación no se habían definido bien los públicos. ¿Sí se acuerdan de esa historia que les estaba contando Julie hace un momento? Sí, claro. Pues lo que pasa, bueno, aquí voy a intentar, lo que pasa es que uno a veces mira una parte del fenómeno y no todo el fenómeno, ¿no? Usualmente pues, la gente a veces dice que uno ve como la punta del iceberg y no todo lo que está debajo. Pues podría relacionarse con eso. Yo no veo fácilmente una imagen que yo diga es tal cosa o tal otra, pero seguramente el que lo plasmó está contando como varios niveles de esas observaciones, de esas perspectivas, ¿no? Veo una cosa que está como por debajo siempre, que no alcanzamos a ver muchas veces si no ponemos total atención. Sí, Indira dice, depende del ojo del observador. Sí, estoy de acuerdo. Esa es mi idea, por ahí va mi idea. Gracias. Claro, y es que es efectivamente eso, un dibujo lo podemos interpretar de muchas maneras y lo interesante, por ejemplo, de esta metodología era también permitirse o es también permitirse reflexionar desde los diferentes puntos de vista porque el proceso de sistematización debe ser un proceso reflexivo, donde reflexionemos alrededor de diferentes espacios, diferentes experiencias, el ojo de cada persona. Entonces, por ejemplo, con este dibujo podríamos tener esas diferentes reflexiones de cada persona que lo mira. Sin embargo, claramente un punto muy importante va a ser preguntarnos la persona que lo dibujó, qué quería representar. Y si eso difiere de lo que nosotros estábamos pensando, por el contrario, estábamos pensando de manera similar. Y todo eso también ayuda a alimentar ese proceso de reflexión. Aquí les traemos otro dibujo, de pronto, como para también conocer eso, qué posiciones o qué podemos ver en él. Este es un poquito más explícito, tal vez en sí, pero no sé si ustedes qué elementos podrían tomar de este dibujo. Bueno, yo también, antes de que de pronto pues, se animen a responder, yo aquí también quería hacer una anotación con esto de que dicen depende del ojo del observador. Sí, totalmente. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos una sistematización de experiencias, la hacemos sobre un proceso en específico. O sea, si nosotros sacamos esa experiencia de ese contexto, no tiene sentido. No tiene sentido si no estamos entendiendo todo el proceso a partir del cual se produce esa experiencia. Entonces, por eso siempre, pues, nuestras metodologías deberían deberían estar diseñadas a partir de esas experiencias, a partir de esas personas. Entonces, ¿cómo podemos llegarle a esas personas? ¿Cómo podemos hablar de esta experiencia? Y entonces, para hablar de esas experiencias, por eso les decía, en el caso de Perú, en el caso de este proyecto de educación intercultural, lo que ellos hacen al inicio del libro es, les vamos a contar todo lo que hicimos, o sea, todo el proyecto, desde el momento en que lo planificamos hasta después. Y ya después lo que ellos hacen es, bueno, como ya sabes cuál es el proyecto, cómo se planificó, qué personas participaron, ahora sí pensamos, pues, cómo lo experimentó cada persona, cómo se llevó a cabo y cuáles fueron los resultados que se levantaron. Pero siempre, nuevamente, es algo contextual. Aquí en los comentarios nos ponen que depende del ojo del observador, pero también la limitación de las miradas, se debe poner en las investigaciones, las emotividades, las intenciones, todo eso
claramente está súper bien y hace también parte de ese proceso reflexivo, cuáles son esas emociones que suscitan, cuáles son esos sentimientos, lo contextual. Efectivamente, también tiene que ver con los afectos y afectaciones de los investigadores. Todos estos procesos, todos estos sentimientos, todas estas miradas se ponen en juego en el proceso reflexivo. Y esto se relaciona mucho también con lo que hace 8 días veíamos en la investigación cualitativa y es también ponernos desde la posición de que no somos 100% objetivos, sino que también hay unas intencionalidades, hay unas reflexiones propias que saca la persona que está sistematizando el proceso, pero que además, como estamos sistematizando experiencias, estamos también conociendo las experiencias de otros participantes, cada uno también se sitúa desde un lugar de enunciación, desde una posición que depende de un contexto propio, que depende de unas realidades de cada persona y que eso hace que la manera en la que vive la experiencia pueda diferir, pueda ser completamente diferente a como la vive otra persona. Y eso no necesariamente significa que esté bien o que esté mal, sino que son multiplicidad de opiniones, multiplicidad de experiencias y de formas de enunciarse a partir de las experiencias que se están viviendo. Y todo eso hace parte de este proceso reflexivo que termina siendo tan rico y tan importante al momento de pensarse, bueno, ¿cuál es el objetivo de este proceso de sistematización? Porque efectivamente como nos vamos a encontrar con tantas experiencias, va a ser importante que ese objetivo esté 100% delimitado y claro de para qué la estamos haciendo. Quisiera volver, una vez hemos charlado alrededor de estas imágenes, una vez hemos hablado alrededor de si podríamos o no sistematizar este seminario y qué también podríamos hacer. Antes de seguir, nos ponen por aquí. Las investigaciones también deben ser problematizadas en cómo se escribe, especialmente en tercera, primera persona, si se reconoce esa mirada propia, múltiples, colectivas y demás. Todo eso termina siendo bastante importante y la sistematización de experiencias es una metodología, un proceso que justamente permite mucho eso, permite mucho también organizarse o pensarse o situarse desde esa multiplicidad, incluso también desde, y lo mencionaron en algún momento, desde los conflictos que se pueden dar, porque lo conflictuado, los, entre comillas, problemas, pues también hacen parte de esos procesos de construcción, de crecimiento y que también son importantes. Y en la medida que también se enuncian, por ejemplo, en estos procesos, en que al final podemos decir es que sucedieron estas y estas otras situaciones, estos y otros encuentros y desencuentros, que también terminan construyendo conocimiento y que también terminan construyendo pues todo lo que embarca y todo lo que envuelve esa experiencia. Nosotros como pues tercera parte de este taller les traemos la posibilidad de que entonces hagamos, obviamente de una manera mucho, pues muy sencilla, que hagamos la sistematización de una experiencia. Pero para eso quisiéramos que alguien de las personas participantes nos pudiera contar, por ejemplo, qué experiencia le gustaría sistematizar, o sea, de pronto un taller, un curso, un proyecto, un programa, que nos lo pudiera contar y nos devolvemos como a esta propuesta metodológica y vamos mirando punto por punto cómo podríamos ir desarrollando para esta experiencia, cómo podríamos ir desarrollando la metodología. Entonces, no sé si alguien nos quisiera contar un proyecto o un programa, un curso, etcétera, que podría ser interesante sistematizar. Lisandro nos comparte que le gustaría un proyecto de fortalecimiento de una lengua. Podríamos pensarnos en un proyecto que exista o que no exista, pero también, digamos, dentro, este seminario se da también en el marco de un proyecto que es justamente que se ha venido pensando, que se ha venido trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de investigación para las lenguas del Baupés. Entonces, podríamos tal vez pensárnoslo desde allí. Sin embargo, está abierto claramente. Si de pronto Alejandro tiene una idea de algún proyecto en específico que conozca, que nos quiera contar un poquito de él, otra persona que conozca a uno. Por aquí nos plantean otro. ¿Cómo se reconocen los y las jóvenes desde lo étnico en el Baupés? Entonces, digamos, ese, ese es un ¿Este es un proyecto que ya existe? ¿Ustedes conocen un proyecto que lo hace? ¿O ese sería un proyecto que les interesaría que existiera y que pudiesen sistematizar? Pero incluso ahorita con esto que dice la profe Indira, que pregunta, pues que dice cómo se reconocen las y los jóvenes desde lo étnico en el Baupés, yo creo que podemos hacer una sistematización de experiencias, pero desde las experiencias de los jóvenes. O sea, en ese sentido, eh,
reconocer cómo se reconocen desde lo étnico, sistematizando sus experiencias de vida. O sea, ya no estamos sistematizando unas experiencias organizativas, sino unas experiencias personales, unas experiencias de vida que están ancladas a sus identidades, a su historia, a su cultura y demás. Y en ese sentido, entonces, deberíamos pensar qué jóvenes. Claro, desde el arte puede ser, podría ser como una aproximación metodológica, podría ser eso, los de un colegio podríamos pensar, entonces hay que ir situándonos. Entonces, ¿los jóvenes de dónde? ¿Los jóvenes de qué edades? ¿Cuántos jóvenes? Los jóvenes de un colegio de 11 grado, sin diferencia de género, sin diferencia de pertenencia étnica, o los vamos a diferenciar o vamos a decir, no, vamos a sistematizar estas experiencias porque a lo mejor por género pueden ser diferentes, porque a lo mejor por pertenencia étnica puede ser diferente, ¿de acuerdo? Entonces, esas son todas cuestiones que nosotros tendríamos que, en ese momento de formularlo, deberíamos empezar a delimitar. Y entonces, esas experiencias a lo mejor es una experiencia de vida, a lo mejor es una experiencia de unos años a otro, lo que les decía Manuela, no se puede hacer una sistematización muy grande porque nos desborda, pero entonces podríamos pensar, entonces, listo, entonces son de 11 grados, entonces desde el momento en que inician 11 hasta el momento que finalizan 11 y podríamos hacer esa mirada de, entonces, cómo se reconocen desde lo étnico en el momento que empiezan, luego cuando atraviesan eso, y se podría hacer por partes, podríamos hacer un proceso de, entonces, los primeros meses hacemos una sistematización y luego cuando se finalice el año lectivo hacemos otra sistematización y comparamos. Y luego lo que nos dice la profe, pues se puede hacer con diferentes metodologías, desde la oral literatura, como contar un cuento, una historia, pintarla, hacer su representación étnica. Y también como desde la fotografía, fotografía se pueden hacer cosas bellísimas, en donde se resalten pues estas cuestiones que les hace sentir su pertenencia a un grupo étnico en específico. Exacto, desde los murales, la música tradicional, todo eso se puede considerar. Y luego entonces les pregunto, ya digamos casi que definimos el objetivo, el objeto, y vamos a definir entonces unas categorías de análisis, como unos ejes de cómo vamos a sistematizar eso. Entonces ahí dice, si estamos entendiendo, si queremos entender cómo se reconocen desde lo étnico, entonces vamos a dividir, o sea, vamos a poner cada vez como más en contexto cómo estamos entendiendo ese reconocimiento. Entonces, no, se apropian de la lengua. Entonces, eso podría ser un eje de sistematización, apropiación de la lengua. Se apropian ujú, de acuerdo con la profe que dice que puede ser o también podríamos dividir estos ejes como desde actores, casi que un eje que pueden ser jóvenes, otro eje que puede ser colegio, y un eje de pronto más grande que es lo étnico, o podemos, lo que les decía de que podemos, esta cuestión de identidad étnica, podemos dividirla en ejes más específicos de apropiación de la lengua, apropiación de costumbres, apropiación de, no sé, en fin. De Y música. luego de eso, entonces, ajá, y luego de eso, entonces tendríamos que pensar cómo vamos a levantar esa información, que sí, luego entonces ahí está la parte metodológica, que es desde la oratoria y todo, y luego pensar muy precisamente cómo vamos a sistematizar esa información. Y para sistematizarlo, entonces deberíamos también pensar en cómo la vamos a ordenar, en cómo la vamos a clasificar, en de pronto qué programas vamos a usar para hacer esta clasificación, si vamos a meter en un Excel y por Excel, y en el Excel vamos a tener casi que por personas o por roles para ir dando cuenta de, no, es que esta persona piensa esto respecto a su identidad étnica, esta persona es una mujer de tantos años,
que pertenece a tal grupo étnico. Eso tenemos que dejarlo claro cuando hagamos el proceso de sistematización, de organizar los datos para no decir pues sistematización. Y a partir de eso, entonces, lo que luego vamos a hacer es sentarnos a reflexionar sobre esas experiencias. Y para sentarnos a reflexionar sobre esas experiencias, podemos invitar a los estudiantes a que reflexionen sobre sus propias experiencias. Eso sería lo ideal, que ellos se puedan sentar a reflexionar sobre, en relación al año lectivo, pues, cómo empiezan a apropiarse de su pertenencia étnica, en relación a lo que empezaron a ver a lo largo de ese curso, en relación a la edad, en relación a lo que empezaron a vivir durante ese tiempo. Y entonces ahí es donde se vuelve también muy importante el proceso de sistematización porque nos permite nuevamente tener estas miradas múltiples sobre un fenómeno y demás. Sí, y eso me parece súper importante que lo que menciona Yuri, y era lo que yo les decía al inicio, para sistematizar una experiencia, al menos alguien que haya hecho parte de esa experiencia debe estar en el proceso de sistematización. Entonces, claro, el momento en que empecemos a hacer el proceso reflexivo alrededor de las experiencias de los y las estudiantes, pues sería fundamental que algunos estudiantes hagan parte de ese proceso reflexivo, que ellos mismos puedan reflexionar desde sus experiencias, cómo fue ese año, si empezaron pensando una cosa y al final terminaron pensando otra, si ese sentimiento o esa apropiación evolucionó, creció, incrementó, por el contrario, decreció. Y todo eso va a ser importante al momento de reflexionar y va a ser importante que hayan esos encuentros entre diferentes formas de entender estas experiencias, diferentes ojos y diferentes formas de observar. Y luego también, claramente, una vez hagamos todo este proceso de análisis, este proceso reflexivo, que ya hayamos identificado a las personas, que podamos caracterizarlas, que ya tengamos, ya hayamos recopilado toda esa experiencia, hayamos reflexionado, hayamos reconstruido las historias, las hayamos ordenado, clasificado en los diferentes ejes que ya habíamos tenido con anterioridad. Puede que en el proceso de reflexión salgan nuevos ejes y digamos, uy, no tuvimos en cuenta esto, pero resulta demasiado importante, resulta esto y esto. Empezamos pues a formular nuestro proceso de conclusiones y a pensarnos esa estrategia para comunicar, para contar, para mostrar esos resultados. ¿A ustedes se les ocurre de pronto, teniendo en cuenta el proyecto que aquí estamos formulando, cuál sería una forma interesante de contar y por qué sería importante contar esas reflexiones? Importante, ya. Ya Indira nos dice que se puede hacer desde las voces sobre estas reflexiones comunes, darles voces a todas las personas, ¿no? Darles voces a los partícipes, las voces de los y las jóvenes. Por ejemplo, sí, un espacio en el que sean ellos y ellas quienes presenten sus reflexiones, que también tengan ese, digamos, ese espacio de protagonismo también como partícipes reflexivos de esa experiencia, de ese proceso. Muy bonito, muy importante también para darles ese lugar. Yo también creo que pues como esta posibilidad de sistematizar cómo se reconocen los y las jóvenes desde lo étnico en el BOPES, y desde la posición de jóvenes de 11 grado, tiene el potencial de nuevamente crear nuevo conocimiento, el potencial de que reflexionemos sobre unas experiencias específicas que nos hablan de, están atravesadas por una pertenencia étnica y que a pesar de que son específicas, como están atravesadas por una experiencia, por una cuestión étnica, nos puede servir para pensar en un marco más amplio sobre unas experiencias generales, sobre unas experiencias que cumplen las personas con una identidad similar. Siento que puede servir para eso, pero también profesores, como técnicos, los estudiantes y las estudiantes, pues esto me podría a mí dar luces de cómo trabajar con ellos, ellas, de cómo adaptar mis estrategias pedagógicas, de cómo involucrarlos, de si se reconocen dentro de lo étnico, entonces poder pensarme, bueno, entonces trabajé. Bueno, creo que le falló un poco la conexión a Julie, en lo que regresa y nos termina de contar un poco su idea.
También aquí Indira nos comparte que también a través de los productos que quedan metodológicamente, claro, por ejemplo, un mural, una fotografía, por ejemplo, se podría hacer un collage con las fotografías que se recolectaron, el mural puede seguir expuesto, de hecho se pueden hacer espacios donde los y las jóvenes, y aquí juntamos como estas dos formas, le damos las voces a los jóvenes que puedan presentar su mural a otras personas, tener un espacio donde otras personas de otros espacios fuera de la escuela puedan ir, conocer el mural, conocer las reflexiones que hay alrededor de ese mural y que todo eso sirva, como lo decía Julie, también para pensarse en metodologías, en pedagogías, en espacios que se puedan seguir llevando a cabo al interior de la escuela. Ya, pues para finalizar, nosotras pues quisiéramos preguntarles si hay alguna reflexión, si aquí nos dice contar de varias formas, así como se miran de varias formas, se cuenta de varias formas. Totalmente de acuerdo. Lo rica que es una experiencia, lo rico que es el proceso de sistematización, pues también se puede comunicar de muchas formas, se puede buscar y se pueden acudir a diferentes formatos. Por ejemplo, ¿qué tal hacer como espacios, como mesas de diálogo, donde diferentes jóvenes se hagan cargo de una mesa, donde lleguen personas de diferentes edades, etnias y demás para hablar alrededor de esas reflexiones? Se pueden hacer murales, puede haber un collage de fotografías, puede haber un espacio donde canten, hagan presentaciones. Bueno, se pueden implementar todo tipo de estrategias para comunicar estos procesos reflexivos y que estos jóvenes, por ejemplo, en el caso propio de esta experiencia que estamos narrando aquí, pues puedan tener un papel, puedan jugar. Es en la voz, los ojos, el lenguaje no verbal, los sonidos, el silencio, efectivamente, todo juega, todo comunica y todo va a ser parte de ese proceso. Las experiencias normalmente las vivimos, por lo general, las vivimos desde nuestros diferentes sentidos. Escuchamos, vemos aquí en este preciso instante, por ejemplo, desde el seminario. Ustedes pueden estar viendo la presentación o pueden estar viendo otra cosa mientras están pensando, de pronto en lo que están escuchando, en lo que están leyendo. Podemos estar sintiendo muchas cosas y todo eso hace parte de la manera en cómo nos posicionamos, cómo nos enunciamos al interior de esa experiencia. Y así mismo la podemos comunicar desde esas múltiples y diferentes formas de sentir y de vivir esa experiencia. Quisiéramos, pues claro, para cerrar, para concluir, pues dejarles la invitación a esta metodología que es bastante bonita, que es bastante interesante, que de cierta manera también podríamos decir que es bastante creativa y nos llama a pensarnos en esas diferentes formas. También quisiéramos saber si de pronto, si hay algo que les haya gustado, que les haya llamado la atención, si les parece interesante, si les gustaría aplicarlo en algún momento. Queríamos pues escucharles, conocer sus reflexiones alrededor de la sistematización de experiencias. Sí, yo creo que es muy importante pues para nosotros escribir y no solamente es un afán de escribir por escribir, sino porque eso permite que otros, primero que todo, digamos, organizar también la experiencia de cada uno y también permite que otros conozcan lo bueno que se hace, ¿sí? Yo siempre he pensado que el Baupe es un centro de pensamiento y desarrollo pedagógico en temas de educación propia, pero como que se pierde si uno no tiene el contacto ahí, si no tiene el profesor, si no tiene la posibilidad de ver la práctica pedagógica. Entonces, entonces, ¿por qué? Porque cuando se busca información no se encuentra. Hoy, eh, ¿cuántos? O sea, hay muchas cosas que otros podrían aprender del Baupés, pero como no está sistematizado, digamos, no se cuenta. Y a veces también tiene que ver, como dice la gente, con que no es suficiente poner el huevo, sino cacarearlo, pero digamos que tampoco es todo el sentido, pero yo creo más en la posibilidad de compartir esas experiencias para aprender de otros y que otros aprendan de nosotros, ¿no? Yo creo que por eso es importante sistematizar. Muchísimas gracias. Sí, esa también es la idea. La sistematización permita que otros y otras aprendan de
otras experiencias y puedan también llevarlas a sus espacios, a sus aulas de clase. La experiencia, digamos, que se haga en 11, luego pueda replicarse también, no sé, en quinto de primaria, para ir viendo esa evolución. Bueno, se pueden ir mirando diferentes experiencias y se pueden ir sistematizando. Siempre va a ser importante que esos procesos queden y, como lo decíamos también, una parte importante del proceso de sistematización es pensarse ese proceso de contárselo a los demás, entonces que nunca quede por fuera ese espacio para que los y las demás conozcan esa experiencia. Yo pues les agradezco muchísimo por su participación, por haber estado en este espacio, también por su participación constante. No sé si alguien quisiera decir algo adicional. Igualmente invitarles ahí, Sofía volvió a compartir el enlace de asistencia para que por favor pues, no piden llenarlo. Manuela, Julie, muchas gracias. Fue una información muy bonita y muy pertinente la que, la que nos comparten hoy. No, personalmente no había escuchado hablar de fondo de esto, de la sistematización de experiencias significativas llevadas al ámbito educativo. Creo que es muy pertinente para los intereses o los objetivos específicos que nos trazamos en este seminario. Esperamos, sabemos que la mayoría de nuestros asistentes, nuestros participantes son los y las docentes de la INOCIMAR, que se excusaron, o muchos de ellos, por no participar, pero esperemos que les quede la grabación y realmente sé que les va a ser de gran aporte, porque como comentabas, el aula es un espacio en el que todo el tiempo se está generando conocimiento, se está a partir pues de la creatividad, ¿no? También no solo del docente, sino también de los y las alumnas, eh, y que ese conocimiento acumulado y esa creatividad generada, pues muchas veces, eh, lastimosamente, pues quedan en en el ámbito del aula, ¿no? Y esto tiene una gran potencialidad, pues justamente para que pueda compartirse en los otros procesos, con los otros docentes, con los otros estudiantes. Eh, entonces, y creo pues también que la información que brindaron es muy clara, da unos puntos muy organizados, una guía, es bastante orientadora. Entonces, pues también les pediría favor de, si les es posible, compartirnos esta presentación, este PowerPoint también, para que lo puedan tener como material de referencia. Bueno, y Sí, de claro nuevo que sí. agradecer, recordarles a quienes falten el link de la asistencia está en el chat. No olviden registrar su asistencia, por favor. Bueno, y si no hay más comentarios, podríamos cerrar aquí. Muchísimas gracias a todos y todas.